Ya. Buenos días, profesor. Hoy día voy a exponer acerca del tema de las probabilidades en el mundo comercial. Mi nombre es Jimena Colqueventura y hoy día voy a explicar un poco más sobre las probabilidades, las fórmulas de las probabilidades y qué tipo de fórmula aplicar en cada ejercicio. Bueno, esta exposición va a contar de 3 ejercicios, los cuales tienen diferentes métodos de resolución y son diferentes tanto como en el tanto como las preguntas, como el cómo vamos a resolverlos, el tipo de fórmula, el tipo de análisis que tenemos que tener y el tipo de respuesta. El primer ejercicio va a constar de conteo por multiplicación, el segundo va a ser mutuamente excluyente y el tercero va a contar con elementos no mutuamente excluyentes. Vamos a ver también cuál es la diferencia. Estos son los 3 ejercicios. Continuemos. Ya, el ejercicio número 1 dice: un empresario tiene un snack y su local es muy popular por tener una variedad amplia de sándwiches. En su snack tiene 10 tipos de panes, 15 tipos de carnes, 6 tipos de ensaladas y 14 tipos de guarniciones. Un cliente va por primera vez al local. ¿Cuántas opciones de sándwiches tiene para escoger sin repetir una opción? Bueno, lo que podemos ver en este ejercicio es de que hay 4 categorías, o sea, diferentes elementos, ¿no es cierto? Y la pregunta, tenemos que analizar la pregunta. En esta nos dice, ¿cuántas opciones, es muy importante, cuántas opciones de sándwiches tiene para escoger? O sea, ¿cuál es el total de sus posibles respuestas? Lo primero que tenemos que hacer es separar nuestras 4 categorías. Este ejercicio nos plantea lo que es el pan, la carne, las ensaladas y las guarniciones. No importa por ahora cuántos son de cada uno. Lo que tenemos que hacer es primero diferenciar cuántas guarniciones. En este ejercicio son 4. Pueden haber sido 3, pueden haber sido 2, pueden haber sido 10, pero lo importante son identificar cuántas son. Después de esto, lo que vamos a hacer es separarlas y tener el conteo exacto, ¿no es cierto? Nos dice que tienen 10 tipos diferentes de panes, 15 tipos diferentes de carnes, 6 tipos diferentes de ensaladas y 14 diferentes tipos de guarniciones. Entonces, tenemos que usar la fórmula por conteo de multiplicación. Esta fórmula nos dice de que nuestras diferentes categorías van a multiplicarse. Cada diferente categoría, o sea, la cantidad de cada diferente categoría entre ellas. Entonces, en este caso nos dice que son 4 diferentes categorías, o sea, debe haber 4 elementos en esa multiplicación. Nos dice 10 tipos de panes, vamos a colocar el 10. Nos dice 15 tipos de carnes, colocamos el 15. 6 tipos diferentes de ensaladas, colocamos el 6. Y el último, 14 tipos de guarniciones. Entonces, nos va a salir una multiplicación y el producto de ella es 12.600. O sea, al momento de recolectar la respuesta es, el cliente tiene 12.600 diferentes variedades de sándwiches sin repetir. O sea, que no puede repetir, supongamos, 2 tipos de carnes, o sea, una carne de pollo o carne de res. Eso no puede haber en un sándwich, tan solo tiene que haber una. O no puede haber 2 tipos de ensaladas, no puede haber ensalada de lechuga con una ensalada de cebolla. Entonces, esa es la diferencia. O no puede haber 2 guarniciones, no. El ejercicio bien claro lo dice, de que tiene que haber un solo elemento de cada categoría. Ya. Nuestro ejercicio número 2 nos plantea, la empresa Samsung está de aniversario y planea construir 30 oficinas más, 10 en cada país, ya que según un estudio de mercado, los siguientes países necesitan más oficinas debido a la cantidad de clientes. Los países son Estados Unidos, España, China, Australia y Brasil. Para ello se hará un sorteo. ¿Cuál es la probabilidad que tiene un país de ganar las oficinas? ¿Cuál es la probabilidad de que se construyan oficinas en Estados Unidos sabiendo que es la sede principal? ¿Y cuál es la probabilidad de que gane Brasil y Estados Unidos? Lo que primero tenemos que hacer es identificar qué tipo de ejercicio es este. Nos está diciendo de que es mutuamente, nosotros podemos decir que es mutuamente excluyente. ¿Por qué? Porque si Brasil gana las oficinas, o sea, las 10 oficinas, no va a compartir oficina con China. ¿Por qué? Porque las 10 oficinas van a estar en continente brasilero.
A diferencia de que si gana Australia, esas 10 oficinas no las va a compartir con Estados Unidos, porque no tienen nada en común. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, identificar qué tipo de ejercicio es este, qué análisis debemos de tener. En este caso nos sale que es mutuamente excluyente porque no tienen nada en común, son conjuntos totales y no van a compartir nada. Entonces, una vez ya teniendo claro qué análisis vamos a desarrollar, vamos a resolver la primera pregunta. La primera pregunta nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que un país gane las oficinas? Lo que tenemos que hacer es analizar con la ley de Laplace, que nos dice casos favorables entre los casos totales. Los casos favorables de que ganen las oficinas es 1. ¿Por qué? Porque eh, al momento de yo sacar en el sorteo la pelotita que nos va a decir qué país ganó la oficina, es tan solo una jugada. No vamos a hacer, solo es una jugada, porque si bien el ejercicio nos plantea que son 30 oficinas, nos dice que cada país se va a llevar 10. Entonces nuestras opciones se limitan a 1 y a 3. Los casos totales vendrían a ser 3 porque son las 30 oficinas que se van a sortear. 10 en cada región serían 3 oficinas. 3 jugadas que tenemos de sacar al ganador. Entonces, al momento de hacer nuestra división nos sale 0.33. Recordemos de que una probabilidad no puede ir en decimales, tiene que ir en porcentajes. Entonces, sería un 33%. La respuesta sería, la probabilidad de que un país gane al momento de sacar una pelotita del sorteo es 33%. Ya está. Después lo que te vamos a hacer es, para resolver las siguientes preguntas, es plantear y ubicar las sucursales. En este caso podemos ver las sucursales de Brasil, de Estados Unidos, de España, de China y de Australia. Ya, vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que construyan oficinas en Estados Unidos sabiendo que es la sede principal? Si analizamos bien la pregunta, nos podríamos decir de que puede haber una gran posibilidad de que Estados Unidos gane porque Estados Unidos tiene la sede, ¿no? Pero en realidad esto es falso, porque al momento de meter todos los nombres en una urna y sacar pelotita por pelotita, al final Estados Unidos es igual que Canadá, es igual que China, porque es algo aleatorio, ¿no? No nos va a decir, es algo, pues, probabilidad. No es que Estados Unidos tenga más valor que China, no, al final todos están en la misma bolsa y al momento de sacar puede ser la probabilidad de que salga o puede haber la probabilidad de que no salga, siendo la sede, ¿no? Entonces, esta es como que una atrapada para caer y decir que Estados Unidos tiene más probabilidades. En realidad, no, todos tienen la misma probabilidad. Entonces, vamos a continuar con la fórmula de Laplace, que dice que los casos favorables entre los casos totales. ¿Cuál es la probabilidad de que salga Estados Unidos? Recordemos que son 5 sucursales: Estados Unidos, China, Australia, Brasil y España. La probabilidad de los casos favorables es 1, porque Estados Unidos cuenta como una pelotita, cuenta como un país. Entonces sería 1. Los casos totales, ¿cuántas sucursales tenemos? Tenemos 5 sucursales, entonces sería 5. Nos saldría 0.20, pero recordemos que las probabilidades no pueden estar en decimales, tienen que estar en números y en porcentajes, entonces nos saldría un 20%. Entonces recolectamos la información y sería, la probabilidad de que Estados Unidos gane el sorteo es de un 20%. Y por último, la última pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que gane Brasil y Estados Unidos? En este caso nos está diciendo que tiene que haber 2 ganadores. Entonces lo que tenemos que hacer es sumar sus probabilidades. La probabilidad de que gane Estados Unidos es un quinto y la probabilidad de que gane Brasil es un quinto. ¿Por qué? Porque hemos dicho en el ejercicio anterior de que todos tienen el mismo valor, uno no pesa más que otro, todos están en la misma posibilidad al momento de ser elegidos, ninguno está más adelante que otro, entonces por eso tienen las mismas probabilidades. Si sumamos nos saldría 2 quintos, pero recordemos que no puede ir en fracción, tiene que ir siempre en porcentajes, entonces sería un 40%. Recolectamos la respuesta, sería, la probabilidad de ganar de Brasil y Estados Unidos es un 40%. Por último, el ejercicio número 3 nos dice, una empresa de calzado vende botas y zapatillas.
Ellos quieren aumentar las ventas y para ello los dueños quieren empezar a promocionar sus productos a través de redes sociales, Facebook e Instagram. ¿Qué probabilidad existe de vender calzado por Facebook o vender botas? Como hemos dicho, siempre tenemos que analizar eh, la pregunta y analizar el ejercicio. En este caso nos está diciendo que hay dos diferentes categorías. Una es la categoría de los calzados, que vendrían a ser las botas y las zapatillas. Y la otra categoría es a través de qué medio lo vamos a vender, ya sea Facebook o Instagram. Entonces, nos damos cuenta que tenemos dos categorías, en cada categoría hay dos elementos. Una vez que ya hemos analizado esto, podemos analizar la pregunta. La pregunta nos dice, ¿qué probabilidad existe de vender calzado por Facebook o vender botas? Es muy importante enfatizar el o, ya que ese es un nexo que va a unir a esta pregunta. Y eso nos va a ayudar a entender que este ejercicio es no mutuamente excluyente. ¿Por qué? Porque al ser vendidas si yo vendo botas, las puedo vender como en Instagram como las puedo vender en Facebook. Entonces, pueden tener algo en común. No es que solo sea botas o solo sea Facebook. Siempre van a tener algún intercepto. Entonces, es importante analizar esto porque la fórmula es diferente al momento de aplicarla. Lo primero que tenemos que hacer es hacer una tabla de contingencia. Esta tabla de contingencia nos va a ayudar a organizar mucho mejor la información, a separarla y a segmentarla y además tener un total y ver si por donde estamos yendo es un camino viable o no. Por ejemplo, en el intercepto de los totales tiene que salir 1 o 100%. ¿Qué pasa si yo hago todas mis probabilidades y me sale no 100, sino me sale un 110%? Está mal. ¿Por qué? Porque hay un, hay un superávit de 10, entonces no puede haber eso porque todos nos regimos sobre 100%. Entonces, igual, ¿qué pasa si yo sumo los subtotales y en el intercepto de los totales me sale 90? Está mal. ¿Por qué? Porque no puede salir 90, tiene que siempre cuadrar a un 100%. Seguro me estoy olvidando de algún dato o le estoy quitando tal vez algún dato que esté interceptado entre ambos conjuntos. Entonces, siempre eso hay que tener cuidado. Después, llenamos la tabla de contingencia y, por ejemplo, podemos darnos cuenta de que las botas que se vendieron a través de Facebook, solo las botas que se vendieron por Facebook es igual a un 20%, o las zapatillas que se vendieron por Instagram es igual a un 15%. Y si nos damos cuenta, los subtotales y el intercepto suma 1 o un 100%, como lo queramos ver. Entonces, nos está indicando de que esta tabla sí está bien hecha porque cuadran todos los datos y las sumas entre todos los totales es igual a 100. Entonces, nuestra tabla está bien hecha. Después, vamos a resolver la pregunta. ¿Qué probabilidad existe de vender por Facebook o vender botas? Como ya habíamos dicho, es muy importante el o, ya que eso va a ser un nexo que va a unir a ambas preguntas. Lo que tenemos que hacer es primero identificar la fórmula. A unión B es igual a A más B menos A intersección B. O sea, que yo tengo que sumar todo lo que es de A más todo lo que es de B y restar lo que comparten, o sea, lo que tienen los dos juntos. Entonces, lo que tiene A es un 65%, lo que tiene B es un 40%. Y eso lo podemos ver en la tabla. En la tabla nos pregunta cuánto tiene Facebook. Es un 65%. O sea, las ventas totales de botas y zapatillas es 65%. Y las botas y las ventas totales de botas es un 40%. También es muy importante ver el intercepto. ¿Cuántas son las botas que se venden a través de Facebook? Eso es muy importante, es un 20%. Entonces, esto nos va a ayudar con nuestro ejercicio, porque si nosotros sumamos, nos va a salir un 1.05, menos lo que comparten, que es un 20%, nos saldría un 85%. O sea que si recogemos la respuesta sería, la probabilidad de vender por Facebook o vender botas es de un 85%. Las probabilidades son importantes ya que nos ayudan a tener una pequeña noción de lo que puede pasar. Recordemos que las probabilidades simplemente son cosa del azar, no son 100% exactas o no son 100% verídicas y no debemos tomar las decisiones a través de las probabilidades. ¿Por qué? Porque son cambiantes, tienen una dispersión muy grande, tienen un riesgo muy grande. Entonces, si bien nos pueden ayudar y podemos acertar,
yo que sé, en un negocio, también podemos fallar. Entonces, no son 100% exactas, no hay que fiarnos siempre, pero sí nos ayudan a tener una pequeña noción de lo que puede pasar o tener tener algo, una noción para que así tomar pequeñas decisiones, pero no debe ser nuestra principal razón para basarnos, ¿no?, sobre esto. Entonces, como hemos visto en estos tres ejercicios, hay diferentes tipos de análisis. No para las tres fue el mismo análisis, porque las tres no me planteaban lo mismo. En la primera, si bien me decía de que eran cuatro categorías, y estaba muy fácil el ejercicio, que era identificarlas, tal vez en el último no fue así. En el último había que analizar la pregunta, que me decía O. Entonces, sin ese O, hubiera podido haber sido otra respuesta. Entonces, siempre es muy bueno analizar siempre al 100% el ejercicio, tanto como son eh, el enunciado como lo es la pregunta, ya que esto nos va a ayudar a tener una mejor ubicación y plantear qué análisis debemos tomar para cada ejercicio. Entonces, esta es toda mi participación. Gracias.